El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición. Y son muchos los que entrarán por él. Pero que estrecha es la puerta y que angosto el camino que conduce a la vida. Y que pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. A ver, sentados. Siempre está la inquietud, la duda, ¿cómo ser un buen padre? ¿Cómo ser una buena madre? ¿Cómo ser un buen esposo, una buena esposa? Si tuviéramos la delicadeza de escuchar a Dios, hombre, otra cosa nos tocaría vivir, pero somos difíciles de entender, somos difíciles de obedecer, no queremos dejarnos guiar, caemos en la rebeldía, pero la palabra de Dios nos da un proceso muy interesante entre las lecturas de ayer y hoy, todo un itinerario para todos aquellos que tenemos una responsabilidad de ser autoridad, ya sean papás, ya sea sacerdotes, autoridades civiles, lo que sea. El día de ayer empezamos meditando el proceso de la oración, primer paso para poder llevar a cabo el proyecto que Dios quiere que yo realice. Decíamos, el proceso de la oración, ¿cuál es el primer paso? Que Dios habla, no que tú hables, no que estés ahí como perolico, ay, dame esto y dígame esto y ponme esto, que eso es lo que sabemos hacer muy bien. El primer paso es escuchar a Dios. O sea, que Dios habla, Dios ya está hablando. Y es una oración de toda nuestra vida. Dios no deja de hablar, siempre está hablando. Nos habla a través de su palabra, nos habla a través del tiempo y las circunstancias que nos tocan vivir, a veces las fáciles, a veces las difíciles y dolorosas, pero Dios está hablando. Segundo paso sería que yo escuche, pero ese es lo más difícil. Y tercer paso, que yo obedezca. Escuchábamos ayer el texto del Génesis cuando Dios habla a Abraham y Abraham obedece. O sea, Abraham no simplemente déjalo todo. Obviamente Dios le promete algo. Y hablábamos de la bendición de la presencia de Dios con el pueblo, con Abraham y después con el pueblo de Israel, se traducía en dos elementos: la tierra prometida y la herencia. O sea, una descendencia. Cuando el pueblo judío tenía esto, se sabía que Dios estaba con ellos. Entonces, veíamos todo este aspecto, tratábamos de actualizarlo al cristianismo, cuando yo estoy recibiendo esas bendiciones de la herencia, de la tierra prometida, y de una descendencia. Y lo traducíamos en el reino de Dios, construir el reino, esa es mi tierra prometida. Y la descendencia son los que yo gane para Dios. No solamente los hijos en la carne, sino todos aquellos que yo gane para Dios. Esto lo veíamos ayer. Pero con la lectura de ahora, unida a la de ayer, hay un proceso también en el ámbito de la familia. En el día de ayer veíamos cómo Abraham obedece, pero no se va solito. Se lleva a los que tiene bajo su cargo. ¿A quién se lleva? A su esposa y a su sobrino Lot, junto con todo lo que tienen los esclavos y todo lo que tienen. Entonces, Abraham asume el papel de guiar y de obedecer a Dios para guiar a su familia. ¿Qué sería el proceso de unos padres con los hijos más pequeños, que no tienen el discernimiento? Un niño pequeño, ahí es donde muchos cristianos no católicos nos regañan. No nos pregunta, a veces hasta nos regañan a los católicos. ¿Por qué bautizan a los niños de pequeños? Tienen que bautizarlos de grandes para que ellos decidan. Entonces es muy sencillo.
pues no lo lleves a la escuela para que cuando sea grande decida a qué escuela ir. O no le des de comer hasta cuando sea grande para que decida qué va a querer comer. Es una estupidez. O sea, el papá asume esa responsabilidad para poder guiar a su familia. La mamá asume esa responsabilidad para poder guiar a su familia. Entonces, Abraham, en esa primera etapa, la clave está en la obediencia. ¿A quién obedece Abraham? A Dios. La pregunta es, ¿y tu papá? ¿Y tu mamá? ¿A quién obedeces? Y aquí nos vamos a dar cuenta que obedecemos a la gana. Ay, no tengo ganas. Ay, después. O si no al sentimiento, es que me hizo, y entonces te agarras a patadas, a cachetadas, guajoloteras, porque te ofendió, porque te traicionó, porque te dijo, porque te lastimó, y entonces obedeces al sentimiento, obedeces al vicio, obedeces a la situación. ¿A dónde va Vicente? A donde va toda la gente. Y hacemos lo que de los demás. Ya porque uno se pinta el pelo, ahí vamos todos a pintarnos el pelo. Ya porque una dice, ahí ya vamos todos. Entonces, ¿a quién estás obedeciendo? Lo que el mundo va marcando, lo que tu deseo va marcando, lo que tus pecados van marcando, lo que tus miedos. Ay, no, yo no lo hago, me da miedo. O tu odio. Entonces, vean cuántas realidades tenemos de estar obedeciendo y ninguna de ellas tiene que ver con nuestra obediencia a Dios, desgraciadamente. Pero Dios, entonces, en la etapa de los niños pequeños, Abraham asume la responsabilidad de Lot, de su esposa y de Lot, que serían los hijos pequeños. La pregunta es, ¿a quién obedecemos? Segunda etapa, la adolescencia y la etapa de la juventud, que es cuando ya los hijos ya no quieren estar con los papás. Ahí veo a esta niña preciosa que está al lado de la Vale, ¿sí? Y ahí no quiere separar de su papá y de su mamá, pero llega la edad de la Vale y de su prima, ay, ir con la mamá, ay mamá. No es ya no quieren estar con él, ¿sí o no? Quieren hacer su vida aparte, que es el texto de ahora. Llega un momento en donde Abraham y Lot ya no pueden estar juntos. Han crecido tanto que sus criados se están peleando. Entonces, la jovencita o el joven crece a tal grado que ya pelea con su mamá y su papá. Es que yo quiero vivir mi vida, déjame, yo sé lo que hago, ¿por qué te metes? Y es una estira y afloja, pero nada más falta darle los guantes de box y a ver quién gana, ¿no? La mamá o la hija, o el papá o los hijos. Es una estira y afloja, que es precisamente la segunda etapa que vemos con Lot y Abraham, ¿sí? Cuando vemos en este texto. Abraham era muy rico en ganado y plata y oro, también Lot, o sea, habían crecido, ya tenían pues esa situación. Entonces el joven crece y se hace independiente. Lot creció y se hizo independiente, ya no podía estar viviendo con su tío, y hay ese conflicto. Entonces llega un momento, el más difícil de la vida de todo papá y de toda mamá. Pues decide qué es lo que vas a hacer con tu vida. ¿Te quieres casar con este garrapata? Pues es tu decisión. Es tu decisión. ¿Qué es lo que sucede con Lot? Dice, la tierra no era suficiente para los dos. Ya la casa no es suficiente para Vane y para don Gabriel. No, hombre, por donde entra la Vane, por donde entra Gabriel sale corriendo la Vale. ¿Verdad, mi querida Valentina? Ya no aguanta a su papá, nada más lo ve y dices, Ese es un proceso de fricción muchos años, hasta que llega la edad en donde papá, me voy a casar, papá, me voy a meter de monja. Se sale de la casa. Y entonces, fíjense, la tierra no era suficiente para los dos y ya no podían vivir juntos. ¿Será que todavía pueden vivir juntos los hijos con los padres después de cierta edad? Es difícil, porque la mamá quiere todavía decir, vas a hacer esto, y la otra, ¿por qué? Claro, es un proceso natural, a veces es necesario, y si hay madurez por los dos, pueden capotearle, pueden ir creciendo en esto, hasta que llegue el momento en donde la hija o el hijo dice, mamá, me voy a casar. Entonces, es el momento de la separación entre Lot y Abraham. Y dice,
porque sus rebaños habían aumentado mucho. Hubo pleitos entre los pastores de Abraham y los de Lot. Además, los cananeos y los pereceos habitaban por entonces en el país. Entonces Abraham le dijo a Lot: que no haya pleito entre tú y yo, ni entre nuestros pastores, pues tú y yo somos hermanos. Tienes todo el país por delante, sepárate de mí. Si te vas, fíjense, esto es una pieza clave para todas las suegras y los suegros. Si te vas por la izquierda, yo miré por la derecha. Y si te vas por la derecha, yo me voy por la izquierda. Nada que, ay, me voy con mi hijo, ay, que se voy con mi... No, aquí las suegras y los suegros, como el sol, entre más lejos, mejor, porque hay esos suegros hijos de Satanás. Bueno, entonces, fíjense, todo un itinerario espiritual, es increíble lo que la palabra de Dios nos va marcando. Fíjense, entonces, si te vas a casar y tu hijo se va a casar, dijo, entonces, ay, que se va a ir a vivir al lado de la casa. No, por favor, no. Si pueden vivir en otro planeta es mejor, pero está muy caro irse a vivir a otro planeta, en otro país. Y si no se puede en otro país, en otro estado. Y si no se puede en otro estado, pues aunque sea no en la misma colonia y mucho menos en la misma calle y peor tantito, en la misma casa. No funciona. Fíjense cómo la palabra de Dios nos va marcando la pauta. Sepárate de mí. Si te vas por la izquierda, yo me voy por la derecha. Y si tú tomas la derecha, yo tomaré la izquierda. Y entonces Lot tomó la decisión, escogió un valle muy bonito, el Valle del Jordán. Pero ¿qué creen? ¿Cuántas veces? Aquí yo le puedo preguntar a la mamá de Ivonne, ¿qué pasó cuando se iba a casar con Ivonne? Dice, no te cases con ese gañán, que mira que quién sabe qué es, no, es un garrapata que no sirve para nada, que quién sabe qué. Fíjense qué interesante. Lot escogió un lugar, pero ¿qué había en ese lugar? Sodoma y Gomorra. Lo dice el texto, yo no lo estoy inventando. Levantó los ojos y vio que todo el valle del Jordán hasta llegar a Zoar eran de regadío. Esto sucedía antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Era como el paraíso o como la región fértil de Egipto. Entonces Lot escogió todo el valle del Jordán y se trasladó al oriente. Y así se apartaron el uno del otro. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Abraham se estableció en Canaán, en el otro lado, y Lot en las ciudades del valle, donde plantó sus tiendas hasta Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y pecaban gravemente contra el Señor. Ese garrapata de tu yerno, esa vieja bruja de tu nuera, ¿puedes evitarlo? Pues no, se está metiendo a la boca. Tú lo ves, pero ¿qué crees? Ellos no lo ven, porque quieren su independencia. Pero fíjense, todo este proceso, ¿qué es lo que sucede? Se va a dar esta situación. Abraham continúa siendo obediente a Dios. Lot probablemente se perdió. Probablemente. Incluso lo vemos, no lo vamos a ver mañana porque mañana hay una solemnidad y no tiene continuación esta lectura. Pero para que no se queden con la telenovela a mitad de capítulo, yo se los adelanto. Lot va a tener una situación muy interesante. Se va a tener una visita de 3 personajes que representan a Dios. Y como vivía en la ciudad de Sodoma, pues querían ahora sí que tener relaciones con estos personajes. De ahí viene la sodomía de la palabra de Sodoma. Y entonces Lot le dice, no, a ellos déjenle, les entrego a mi hija. O sea, Lot ya se había perdido, pero Abraham no. Abraham sigue manteniéndose en la obediencia, en la escucha de la voluntad de Dios. Esto sirve para aquellos papás que están desesperados porque sus hijos andan más perdidos que el hijo de la Llorona y que ya cayeron en la sodomía, borrachos, mujeriegos, alcohólicos, que ya dejaron a la esposa y andan con otra, que no tienen ni oficio ni beneficio y andan pero más perdidos. Es Sodoma, es Lot que terminó perdido.
Y hay muchas mamás y papás que por rescatar a los hijos se meten en la boca del lobo y dejan de escuchar a Dios, dejan de obedecer a Dios. Pero Abraham, ¿qué es lo que sucede? Se separa Lot. Dice, después de que Lot se separó, o sea, se casó tu hija, se casó tu hijo, el Señor le dijo a Abraham, alza tus ojos desde el lugar donde estás, mira hacia el norte y el sur, hacia el oriente y el poniente. Pues bien, toda la tierra que ves te la voy a dar a ti y a tu descendencia para siempre. Voy a hacer de tu descendencia tan numerosa como el polvo de la tierra. El que pueda contar el polvo de la tierra podrá contar a tus descendientes. Anda, recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque te lo voy a dar a ti. Y Abraham fue a plantar sus tiendas en el encinar de Mambré, en Hebrón, y construyó allí un altar al Señor. Abraham, recuerden que la presencia de Dios se daba en la tierra y en los hijos. Dios va a seguir bendiciendo a Abraham porque Abraham se mantiene en la escucha de la palabra y en la obediencia. Pero que no vamos a oírlo mañana, pero yo se los comparto. ¿Qué es lo que va a suceder con Lot? Al mantenerse en obediencia, ¿qué va a pasar con Abraham? Hay un pasaje hermosísimo que es una teofanía. Dios se manifiesta a Abraham a través de 3 personajes. Teológicamente se dice que podría ser la Santísima Trinidad. Se le presenta y empieza Dios a dialogar consigo mismo y ve la fidelidad de Abraham, ve el amor de Abraham, ve la obediencia de Abraham y dice Dios, y no le voy a revelar a mis planes a Abraham, a este siervo obediente, se los voy a revelar. Y entonces Dios le revela a Abraham que va a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Qué es lo que hace Abraham? Empieza a interceder. ¿Quién está en Sodoma? Su sobrino. Entonces Abraham empieza, Señor, si encuentras 50 justos, ¿lo vas a destruir? Bueno, por eso 50. Le baja a 45, luego a 40, luego a 20, 30, 20, 10. No me acuerdo si se quedó en 10 o se quedó en 5. Pero dice, bueno, ya la última vez, si tú encuentras a 10 justos, ¿lo vas a destruir? Por esos 10, no. ¿Pero qué creen? No encontró ni 10. Pero esa intercesión logra que Dios saque a Abraham, a Lot, de esa región de Sodoma. Lo salva para que no se condene. ¿Me están oyendo, papás? Todo lo que podemos hacer no es tanto de que tú le resuelvas la vida a tu hijo o a tu hija, o que vayas y lo saques del antro, o que lo prohíbas y lo metas en un castillo de la pureza. Ya no puedes hacerlo, ya es un adulto, ya no puedes controlarlo para que haga lo que tú quieras. Pero si tú te mantienes en fidelidad a Dios, en la obediencia a Dios, Dios te da ese don maravilloso de la intercesión, como lo hace Abraham, para rescatar. No se salvó Sodoma y Gomorra, pero se manifiesta Dios con Lot y lo saca, lo rescata, gracias a la intercesión de su tío Abraham, que sigue escuchando la voz de Dios y sigue siendo obediente. Entonces vean todo este itinerario espiritual que nos presenta la palabra de Dios para este crecimiento. Pero ¿qué es lo que hacen los papás? Sí, okay, ya se dan cuenta que están mal sus hijos y a fuerza también los quieren convertir, ¿sí o no? ¿Cuántas veces no me han traído a la hija? Padre, quiero que mi hija hable con usted. Ok, ¿tu hija quiere? No, pues yo tampoco. O sea, ¿de qué sirve que yo le hable si ella no quiere? ¿De qué sirve que tú lleves a una persona, por ejemplo, de alcohólicos, un alcohólico, que lo lleves a Alcohólicos Anónimos, si no quiere dejar su alcoholismo? ¿Va a funcionar? No funciona. Es lo que nos presenta el Evangelio. ¿De qué se trató el Evangelio, mi querido Gabriel? No darle a los puercos ni a los perros las perlas. Y fíjense, ¿por qué son puercos? ¿Por qué son perros? No porque Dios los haya degradado, ellos se han degradado. El pecado te degrada. ¿Quién es el que puede recibir eso? Aquel que se arrepiente, aquel que quiere cambiar. Tú intercede
Tú ora, tú ofreces sacrificios por ese hijo, por ese esposo, por ese ser querido. Pero mantente en la obediencia, mantente en la escucha de Dios, mantente en la obediencia. Y vas a hacer más de lo que muchas veces tú quieres hacer, sobreprotegiendo a tu hijo. Ay, es que es borracho, es drogadicto, pues aunque sea que esté en la casa, no lo estás ayudando. Esa no es la manera de ayudarlo. No le des perlas a los puercos. Ahorita tu hijo, tu esposo, esa persona que tú... es un puerco. Porque por más consejos, por más realidades que tú le quieras dar, no lo acepta. Hay que dejarlo que toque fondo para que sea posible rescatarlo, salvarlo. Hay veces que sí es suficiente un consejo y hay que decirle, pero otras veces, hasta incluso aunque te pares de cabeza, tu hijo, tu ser querido, no va a entender. Déjalo que toque fondo. Y entonces tu oración de intercesión, tu ofrecimiento, tu sacrificio, va a hacer que Dios lo rescate. Tú tienes que aprender a confiar. Por eso Abraham nos enseña cómo confiar. A tal grado que Dios le dice, sacrifícame a tu hijo. ¿Y qué hizo Abraham? No lo pensó. Estaba a punto de sacrificarlo. Y tú, ay, no, que no sufra. ¿Y saben cuál es el problema de muchos papás? Que no han sido preparados para ver sufrir a sus hijos. Y como no quieren ver sufrir a sus hijos, porque es mucho el dolor, entonces ¿en quién estás pensando? ¿En tus hijos o en ti? En ti. ¿Y cómo se llama eso? Egoísmo. Entonces, ese amor mal entendido no es más que puro egoísmo de los padres que no están ayudando a los hijos, porque creen que deben sobreprotegerlos, cuidarlos, que no les pase nada a sus chiquitos monitos preciosos, a quien no quiere, semejante mastodonte, y ahí estás tú todavía. No le des perlas a los puercos, solamente aquel puerco que toma conciencia que no es puerco, sino que sale a buscar la misericordia de Dios. ¿Qué parábola les recuerda esto? El hijo pródigo. Tenía todo, lo gastó y terminó alimentando a los puercos. Y se quería comer la comida de los puercos. Solamente cuando descubriste, oye, ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo tengo un lugar maravilloso, regresaré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Fíjense todo el itinerario espiritual de un hijo. Pero como los papás pensamos más en nosotros, pensamos más en que no sufran, pensamos en que deben de estar siempre bien, les quitamos todo este proceso de crecimiento, de maduración, que muchas veces se da en los hijos y los echamos a perder. Entonces, no les den perlas a los puercos. Oren por los puercos y por los perros, o sea, los pecadores, para que se arrepientan y busquen esta vida nueva. Claro, siempre tratándolos desde la caridad. Por eso el texto luego dice, traten a los demás como quieren que ellos los traten. Solamente aquel que ha estado en el lodo, que ha estado y que ha reconocido, porque todos hemos estado en el lodo, y algunos a lo mejor estamos en el lodo, pero reconocer que estamos en el lodo, que somos puercos, que hemos caído en el pecado, sabremos cómo podemos tratar al pecador. ¿Cómo te trató Dios con tus miserias? ¿Cómo te trató Dios cuando te presentaste con todas tus porquerías? Independientemente de los padrecitos que a veces podemos ser muy mulas y a veces regañones. Pero ¿cómo te trata Dios? ¿Con amor? ¿Con misericordia? ¿O te está echando en cara, sí, te perdono, pero tú me hiciste, tú me hiciste, tú me hiciste? Trata a otros como quieras que te traten. Solamente aquel que ha tocado fondo y ha descubierto sus miserias y ha descubierto la misericordia de Dios es capaz de tratar con amor a aquel que te ha lastimado, aquel que ha caído en lo que tú caíste, tal vez no en el mismo pecado, pero sí en el pecado, sí en la degradación de tu persona como ser humano, como hijo de Dios. Por eso el Evangelio trata a los demás como quieres que te traten. ¿Cómo te hubiera gustado que te trataran cuando andabas en el pecado?
¿Cómo te hubiera gustado que te enseñaran, que te abrieran los ojos, sabiendo que aunque te lo dijeran, no lo ibas a aceptar? Tuviste que tocar fondo, tuviste que descubrir que estabas mal. Y a veces el tiempo te ayudaba y no las palabras. Y obviamente, ¿esto qué implica? La última parte del Evangelio. Entren por la puerta angosta, porque la ancha, no, hombre. Y una personita dijo, entonces las gorditas no podemos entrar. No, no pueden entrar. Y no porque tengas mucha lonja, pues si no, pues el pobre don Gabriel nunca va a entrar. Y vos no se diga, peor tantito, no entra. No se refiere a la gordura de la carne, aunque puede tener mucho pecado ahí de la gula y la falta de cuidarse. Se refiere las gordas en el pecado o los gordos en el pecado. Son los que no podemos entrar. Mientras no nos pongamos en ayuno de pecado, dejemos el pecado, pues no. Por eso, la puerta ancha, entran todos los que cargan todas las porquerías que no son, pero queremos entrar. Y es fácil, ¿por qué? Porque no te exige nada, no te exige que renuncies a nada. El desprendimiento es doloroso, el desprenderte de algo. Si tu ojo es ocasión de pecado, si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. No se refiere a que te cortes la mano, que aprendas a usar la mano y quitar el hábito con lo que aprendiste de pecado, usar la mano, los ojos, el pensamiento. Ese es el desprendimiento y duele. Porque es renunciar a lo que te gusta, es renunciar a lo que quieres, es renunciar a muchas cosas. Por eso, la puerta el camino y la puerta de salvación es angosta. Solamente puedes entrar tú, sin nada, sin ningún apego, sin ninguna situación. Y en cambio en el otro, bien concha, pues es camino ancho, no te esfuerzas y es más, hasta puedes tener más cosas. Dice el Señor, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición. Y son muchos los que entran por él, son muchos. ¿Tú formas parte de los muchos? ¿A dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. Y ahí voy de babotas, como yo comprenderé. ¿Sí? Entren por la puerta estrecha. Porque la ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición. Son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta, qué angosto el camino que conduce a la vida. Y qué pocos son los que la encuentran. Abraham la encuentra en la escucha y en la obediencia. Pidámosle a Dios que seamos humildes, que aprendamos a escuchar. Y que enseñemos a nuestros hijos en ese itinerario que la palabra de Dios hoy nos presentó. Se me hizo hermoso cómo la palabra de Dios se desglosa para enseñarnos, con ejemplos sencillos, cotidianos, de todo un proceso de formación en los hijos y también de formación personal. Presento a Dios y las intenciones y necesidades de cada uno de ustedes y de todas las personas que les hemos prometido orar.